Bueno, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos ahora sí a punto de iniciar este evento que se llama Un Cojín por el Pacto Ecosocial del Sur. Mi nombre es Fernando Muñoz Miño, soy integrante del Colectivo, que es una organización político-cultural de izquierdas eh, que trabaja en la formación e incidencia política desde una perspectiva de izquierdas, feminista, ecologista e interseccional, entre otras luchas. La razón de este espacio es que hemos pensado la necesidad de crear espacios de discusión y diálogo sobre alternativas, dado que la crisis sanitaria del COVID-19, que ha alcanzado dimensiones globales, nos pone frente a la necesidad no únicamente de pensar cómo enfrentar la crisis, sino enfrentar el día después de la crisis y todos los efectos que la crisis sanitaria tiene. Entonces, en este sentido, este lugar de diálogo y discusión queremos que sea un catalizador de opiniones, un catalizador de alternativas, para lo cual hemos invitado y nos acompañan Miriam Lang y Edgardo Lander, que ya serán presentados en su momento. Para iniciar, vale la pena contarles de cierta manera cómo se va a desarrollar el espacio. Primero, muchas gracias por su voluntad de participar y vincularse a esta discusión. Como saben, sus micrófonos están silenciados y se habilitarán en el momento en el que se permita la participación de quienes asistan. Este espacio tendrá 4 momentos. Un primer momento, que es esta introducción, en la cual, luego de que yo intervenga, presentaré a mi compañero, que se encargará también de la comoderación del espacio. Daremos la palabra a nuestros invitados especialistas, quienes tendrán un tiempo de 10 minutos cada uno para presentar ideas importantes, su idea principal en esta discusión. Luego de esta primera intervención, mi compañero hará una pregunta alrededor de las presentaciones de los especialistas. Ellos tendrán 5 minutos para responder, ampliar o problematizar esa cuestión. Luego de ese momento pasamos a un tercer momento, que es el de la silla vacía, en la cual se les permitirá a los asistentes y asistentes de este espacio participar, para lo cual les vamos a pedir que en el segundo momento, que es la segunda intervención de los especialistas, comuniquen por medio del chat quienes desean participar. Se dará paso a 2 rondas de intervenciones, cada ronda con 3 participaciones. Se permitirá que cada persona pueda hacer una pregunta o un comentario en un máximo de 3 minutos. Luego de la primera ronda de 3 intervenciones, se les devolverá la palabra a los invitados para que puedan problematizar o responder las preguntas o comentarios, y pasaremos a la segunda ronda de intervenciones, 3 intervenciones más. Luego de eso, nuevamente se devolverá la palabra a los invitados, quienes tendrán 5 minutos para hacer un cierre, tras lo cual mi compañero también hará unas palabras de cierre de parte del colectivo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí presentes. Su participación va a ser muy valiosa y espero que este diálogo y discusión sea también enriquecedora para todos y todas. Así que le doy la palabra a mi compañero Alex Samaniego. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, nuestro primer invitado es Edgardo Lander, él es de Venezuela. Él es doctor en Sociología y profesor de la Universidad Central de Venezuela y es fellow del Instituto Transnacional TNI en Ámsterdam. También pertenece al Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y en Venezuela actualmente forma parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Entonces, Edgardo, el espacio es tuyo y escuchamos atentamente. Edgardo debe activar su micrófono, por favor. Ok, ¿se oye? Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación y felicitarlos por la disposición a trabajar conjuntamente, a reunirse, a organizarse, a reflexionar.
Ya veo por la historia inicial que nos contaron que no es una cosa de un día para otro, sino que tienen años trabajando juntos y esto es tremendamente importante. Una observación que se haría es que yo creo que ni Miriam ni yo nos consideramos especialistas. No somos especialistas en nada. Bueno, entrando en sustancia. La situación política del continente hoy es radicalmente diferente a la que era hace unos 10, 15 años. Al inicio del proceso de los gobiernos progresistas y las décadas anteriores, entre otras cosas por las dinámicas sintetizadas en el Foro Social Mundial y la fuerza de las luchas de las organizaciones indígenas en el continente, se vivía una gran efervescencia. La posibilidad de cambios profundos en estas sociedades parecía posible a corto plazo. El fracaso de estas experiencias de gobiernos progresistas contribuyó a la creación de las condiciones en las cuales nos encontramos en la actualidad. Condiciones donde se ha perdido mucha confianza en el futuro. Condiciones en las cuales, a pesar de la extraordinaria diversidad existente hoy en organizaciones, movimientos, iniciativas, hay un mayor fraccionamiento de organizaciones y movimientos sociales, hay importantes rupturas generacionales y profundas divisiones en el seno de la izquierda. Los debates en torno a la experiencia del progresismo fueron y siguen siendo muy fuertes, muy arduas y han dejado unas heridas y cicatrices muy profundas que marcan dificultades de un diálogo fraterno, constructivo de la izquierda para pensar los retos del presente. Y todo esto ha favorecido el avance de fuerzas de la derecha, incluso de una derecha extrema, no solo en el resto del mundo, sino en buena parte del continente. Los debates y las articulaciones continentales igualmente se han debilitado. Es más frecuencia hoy la mirada hacia el interior de cada país que concepciones, debates y articulaciones de carácter continental. A esto se suma el severo impacto que ha tenido sobre los pueblos latinoamericanos, sobre los pueblos del mundo, como ya se mencionó, la pandemia del COVID-19. Es ante estos retos que surge la iniciativa del Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina, o Pacto Ecosocial del Sur. La idea de proponer una plataforma programática y de lucha que busca contribuir fundamentalmente a dos tipos de articulaciones. Por una parte, busca contribuir a recuperar, revigorizar los debates y las acciones propiamente continentales, esto es, latinoamericanas. En la historia político, intelectual, cultural de América Latina ha habido momentos de auge, momentos de retroceso de esta noción de ser latinoamericano, de tener temas comunes, problemas comunes, luchas comunes. La lucha contra el ALCA, cosas que pasaron en el Foro Social Mundial, fueron momentos de gran convergencia y construcción de una conciencia de latinoamericanidad muy fuerte que permitió realmente una fraternidad de organizaciones y movimientos que marcó muy fuertemente las luchas del continente en esos años. Esto está, como dije anteriormente, muy en retroceso y muy fraccionado. Pero por otra parte busca otro tipo de articulación, que es una articulación entre debates y luchas que en este momento de fraccionamiento tienden a darse en forma separada, particularmente las relaciones entre las dimensiones ecológicas, ambientales y las dimensiones sociales de las luchas anticapitalistas. Por supuesto, las otras dimensiones que han sido mencionadas, absolutamente vitales del feminismo y las otras dimensiones de los cruces son absolutamente medulares. Este pacto ha generado mucho interés y por ello estamos ahorita en una fase fundamentalmente de divulgación, de promover debates, de darlo a conocer. Y
en consecuencia, agradecemos la oportunidad que ustedes nos brindan para tener este otro espacio para reflexionar y dar a conocer el pacto y sus intencionalidades. Se ha creado una página web donde se presenta el pacto y el documento, que ya está traducido a 6 idiomas por demanda que hubo de diferentes redes en otras partes del planeta. Hasta el momento se han adherido al pacto más de 2.600 personas de América Latina, pero igualmente de otras partes del mundo. Y hasta hoy, 486 organizaciones. Hace unos días, con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, se hizo un lanzamiento formal del pacto con transmisiones simultáneas en Zoom, YouTube y Facebook. El formato de este evento fue una primera parte donde integrantes de la iniciativa presentaron los ejes principales y la intencionalidad básica del pacto, y una segunda parte donde activistas de diferentes organizaciones, tanto de América Latina como de otras partes del mundo, realizaron comentarios sobre el sentido del pacto, su opinión del pacto, etc. Solo en Facebook ya hasta el momento se han producido 25.000 consultas, ya que esta actividad quedó registrada en YouTube y en Facebook, lo cual demuestra que efectivamente se está llenando un vacío, y se ha generado un importante interés. El pacto busca contribuir a ofrecer pistas para dar respuestas tanto a las exigencias políticas más inmediatas como a perspectivas y contribuciones de más largo plazo. No se trata simplemente de confrontar a los problemas del momento, sino confrontarlos desde una perspectiva que sea una contribución que vaya de alguna manera abriendo pistas hacia una posibilidades de cambio, hacia otro mundo posible. No se trata de un listado de propuestas formuladas por un grupo de intelectuales, sino de un intento de recoger de las plataformas las demandas, el contenido de las luchas que se han venido dando en el continente en las últimas décadas desde movimientos y organizaciones sociales del más diverso tipo. No se trata de un documento cerrado, sino por el contrario, una plataforma abierta. Está claro para quienes lo venimos impulsando que muchos temas importantes están ausentes. Se optó por un documento corto, tipo manifiesto, donde solo se destacasen los asuntos considerados como más importantes. No se trata, por lo tanto, de un análisis académico exhaustivo de la realidad y las alternativas, sino una propuesta política que busca el debate político. En la medida en que el pacto tenga éxito en estimular amplios debates públicos, se irán incorporando a la reflexión muchos otros asuntos, otras experiencias, otros sujetos. Repito, lo conseguimos con un pacto abierto. Edgardo, tiene un minuto. Sí. El pacto cubre un amplio espectro de asuntos interrelacionados. En términos muy gruesos pueden destacarse lo siguiente: asuntos referidos a las condiciones económicas de los sectores populares y las profundas y crecientes desigualdades que caracterizan el continente. En segundo lugar, asuntos referidos a la democracia, a los derechos en tiempos de avance de la derecha y de la derecha extrema en todo el mundo. Tercero, dimensiones ambientales y ecológicas que tienen que ver, por supuesto, con el tema del extractivismo, la Amazonía, el colapso ambiental, etc. Y por último, pero no menos importante, asuntos que tienen que ver con la lucha por una sociedad construida en torno a la idea del cuidado. El cuidado no como un ámbito privado cuya responsabilidad cae sobre las mujeres fundamentalmente, sino como principio organizador de la sociedad.
asuntos centrales de la agenda de las diversas perspectivas feministas de las últimas décadas han sido colocadas abruptamente en un primer lugar por la pandemia del COVID-19, el tema del cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Edgardo. A continuación tenemos a Miriam Lang. Ella es de Alemania, pero de corazón ecuatoriano. Ella es profesora investigadora en el área de ambiente y sustentabilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Es cofundadora del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas de Desarrollo desde 2011 y ha acompañado procesos y movimientos sociales en América Latina desde la década de 1980. Así que Miriam, tienes 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí presentes. ¿Se me escucha bien? Ya, sí. Perfecto. Yo voy a profundizar un poco, retomar lo que ha dicho Edgardo de que el pacto intenta conectar ciertas cosas. Quisiera dar una breve mirada acerca de cómo las 9 propuestas que hace el Pacto Ecosocial del Sur están interrelacionadas entre sí y buscan justamente construir una propuesta integral o holística, aunque, como dice Edgardo, tiene muchos vacíos todavía, ¿no? Como ustedes saben, como es evidente, el COVID-19 ha agudizado la desigualdad y la crisis social en el continente. Tan solo en Ecuador, el gobierno ya en mayo esperaba la pérdida de 500,000 empleos formales. Esto ya está sucediendo a finales de junio. Según el Ministerio de Trabajo, ya más de 200,000 personas habían perdido su trabajo formal. Y de todas maneras, no solamente en Ecuador, sino también a nivel continental, 60% de la población trabaja o vive de la economía informal, es decir, sin derechos laborales ni garantías sociales. A esto se suma que el Fondo Monetario pronostica una recesión de más de 9%, 9.4% últimamente, y esto lo están corrigiendo hacia arriba cada rato. Entonces, frente a este panorama, el pacto propone introducir una renta básica universal, una especie de pensión que recibirían todos los hogares sin condiciones algunas, sin focalizar, y coincidimos en esto con una propuesta que hizo la CEPAL hace poco, en mayo. Ella recomienda a los gobiernos latinoamericanos implementar un ingreso de emergencia primero a las familias más necesitadas, pero que debería evolucionar hacia una renta básica universal. Para concretar eso, la CEPAL, por ejemplo, propone un monto de $143 mensuales. Nosotros queremos abrir el debate sobre esto. Queremos que esto, digamos, ronde en la sociedad y coja fuerza, y que pueda discutirse también para quiénes, cómo, cuánto, sin copiar, obviamente, la propuesta de la CEPAL. Simplemente nos pareció llamativo que incluso organismos económicos formales como estén ya en se acojan a esta propuesta. Esto es fundamental, podríamos decir, para empezar a hilar las propuestas entre sí para las personas que dependen del dinero para reproducir sus vidas. ¿Cómo se relaciona con otras propuestas del pacto? Por ejemplo, la propuesta de anular la deuda externa y la propuesta de una reforma tributaria solidaria según el principio de el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos, serían 2 propuestas necesarias para poder financiar una renta básica universal de este tipo, sobre todo en países con un sector público tan desfinanciado como lo es, por ejemplo, el Ecuador, que ya acumula una deuda que supera el 50% de su Producto Interno Bruto. Pero al mismo tiempo tenemos que mirar también que en América Latina nuestras sociedades son culturalmente muy diversas y que esta diversidad cultural, pero también la biodiversidad que tenemos en el continente es lo que destaca a la América Latina a nivel global. Podríamos decir que son nuestra mayor riqueza en este mundo.
Esta diversidad cultural arroja que no todas las personas viven en ciudades y no todas las personas viven del dinero en primer lugar. Muchos que viven en el campo viven en primer lugar de lo que produce la tierra y solamente en segundo lugar lo complementan con un ingreso monetario. Es el caso de los pueblos indígenas, que además son los mejores custodios de la biodiversidad, como está comprobado múltiples veces. Es decir, en estos ámbitos habría que combatir la desigualdad y la pobreza, más bien combatiendo la concentración de la tierra, distribuyendo tierra fértil, permitiendo la propiedad colectiva de la tierra, repartiendo el acceso al agua, a la semilla. Y esto nos remite, mirando al pacto, a la propuesta de priorizar la soberanía alimentaria para proteger estos modos de vida que persisten al margen del capitalismo y de los mercados. No solamente, ¿no? También para alimentar bien y sanamente la sociedad, como muchos hemos experimentado en estos últimos meses, que son precisamente las campesinas y los campesinos los que vienen a los barrios de las ciudades a alimentarnos en muchas ocasiones. Obviamente sería necesario en esta línea también dar un giro radical en las políticas agrarias para que ya no se priorice la agricultura industrial de exportación, que en primer lugar satisface los indicadores macroeconómicos, pero ni genera empleo digno, ni alimenta el país, ni es ecológicamente sustentable, para pasar a priorizar sistemáticamente la agricultura campesina, familiar, diversificada, orgánica y a pequeña escala. Al mismo tiempo, podemos decir, este tipo de economías campesinas, orgánicas, etcétera, necesitan de mercados locales para poder florecer. De ahí la importancia de otra propuesta del pacto, que es fortalecer las autonomías locales y de proteger estas economías campesinas de los apetitos extractivistas, porque donde hay megaminería o explotación petrolera, difícilmente podría haber agroecología. Entonces pueden ver cómo las propuestas que hace el pacto están interconectadas, porque también se plantea construir sociedades post-extractivistas y, por ejemplo, fortalecer las autonomías locales. Esto es básicamente la primera idea que yo quería plantear. Y la segunda idea que quisiera abordar aquí es cómo concibe el pacto la transformación social en sí. ¿Qué plantea? ¿Qué pretende en términos de estrategia política? Y para eso quisiera empezar leyendo un parafito del texto. Dice al respecto: este pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarios, magistradas o servidores públicos comprometidos con la transformación, para cambiar las relaciones de fuerzas mediante plebiscitos, propuestas de ley u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada. Hasta aquí la cita. Entonces, si miramos el catálogo de las 9 propuestas, algunas de ellas prevén un papel más protagónico de instituciones públicas y otras se refieren más a un cambio cultural o a prácticas o cambios de facto que se tejen en los territorios desde abajo y pueden irse expandiendo horizontalmente, ¿no? Podríamos decir que este pacto nace de la necesidad de superar el aislamiento de nuestras voces por el coronavirus y también el impacto limitado que uno siente en la proliferación de webinarios, ¿no? O sea, hay cierta urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder a y de contrarrestar unas dinámicas de reacomodo capitalista que ya están en curso. No es para después del coronavirus, es ahora que se está concentrando más la riqueza, que se están destruyendo más aceleradamente los ecosistemas y, por ejemplo, obviando o desmontando ciertas regulaciones ambientales, porque las élites juegan en
sus ámbitos sin restricción alguna, mientras las fuerzas populares están confinadas y desprovistas de alguna manera de sus formas de expresión tradicionales. Si nos recordamos el paro de octubre, por ejemplo. En este sentido, era necesario abrir un horizonte colectivo de transformación que no Miriam, pretende... tiene un minuto. Ya, que no pretende dar ninguna receta, sino hace más bien una invitación abierta para recoger los principales aprendizajes de las luchas de las últimas décadas en América Latina. Entonces, una de estas lecciones, a nuestro modo de ver, es precisamente superar esta polarización entre un ala progresista de la izquierda que pretende todavía hacer la transformación mediante la toma del poder y desde el gobierno, ignorando el fracaso reciente que podemos atestar a los gobiernos progresistas, y otra izquierda que ignora completamente todo lo que tiene que ver con el Estado o lo considera como enemigo, ignorando que en este espacio sí están en juego muchas condiciones de posibilidad para otras luchas, por ejemplo, autonomías territoriales. Lo que está sucediendo es que ya vemos en algunas partes de América Latina cómo ciertas fuerzas de estas izquierdas amplias y diversas se están apropiando del pacto, y esto es precisamente lo que nosotros deseábamos. Básicamente es una invitación, por un lado, a articular procesos que ya están en marcha a este horizonte más general o entre sí para potenciarse, o a adaptar el horizonte que abre el pacto a contextos específicos. Por ejemplo, gente que trabaja transición energética, que pueda vincular todo este trabajo al pacto. Y ya podemos ver, y esto nos alegra mucho, que se están conformando grupos país, por ejemplo en Brasil, donde las fuerzas que luchan contra Bolsonaro están uniéndose para darle un giro propositivo a su propuesta, a su corriente, ¿no? Mañana también hay un encuentro en Colombia en este sentido, entre varias organizaciones para ver qué se hace con el pacto en Colombia, pero también podrían ser grupos locales a nivel de ciudad, a nivel de barrio, que buscan cómo aterrizar este pacto en su contexto. Entonces también el sitio web, quería decirles que está en construcción, que se va a ampliar a lo largo de las próximas de los días y semanas y meses. Ya tenemos un calendario interactivo para poder publicar ahí sus propios eventos, pero también vamos a abrir una sección donde, por ejemplo, sectores sindicales o sectores feministas o sectores indígenas que ya están en diálogo con nosotros puedan publicar sus propuestas para profundizar ciertas dimensiones del pacto. Esto por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Como les habíamos anticipado, luego de esta primera intervención pasamos a un segundo momento que será catalizado con la intervención de Alex con una pregunta. Por favor, Alex, ayúdanos. Muchas gracias, Fernando, de nuevo. Y bueno, agradecer a los invitados. Nos han dado un contexto del por qué y cómo aparece el pacto, y también nos han arrojado algunas de las propuestas que tiene. Y en efecto, tanto en el texto como en la exposición de Miriam, este texto asocia la anulación de la deuda externa con la deuda ecológica y social que el norte global tiene con el sur. Eso a mí me pareció muy, muy, muy interesante, en especial porque de por sí el norte ya tiene una propuesta similar a esta, que es el Green New Deal. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿el pacto tiene algo que ver con el Green New Deal? ¿Es una variante o tal vez funciona, es una forma de colaborar, o es algo que es distinto? Y también quisiera profundizar en esto porque el texto dice, y aquí voy a leer la última parte de este punto: la cancelación de la deuda externa de los países del sur global constituye un primer paso de reparación histórica por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia. Entonces, me encantaría que pudieran profundizar en
por qué es que existe esta deuda con los países del sur global y de qué otra forma podrían pensar en que esta pueda ser cancelada si es que esto solo es un primer paso para conseguir, para que se pueda pagar dicha deuda. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, vale invitar ya a quienes han asistido a este evento que por favor a través del chat, quienes deseen intervenir en el siguiente momento, que es la silla vacía, por favor se manifiesten y tomaremos nota para habilitar sus intervenciones. Pasaríamos ahora a la intervención, a la respuesta de Edgardo. Gracias. Bueno, primero el tema de la deuda. Cuando se habla de la deuda histórica colonial, estamos hablando del tema de la modernidad, de cómo la modernidad ha sido siempre una modernidad colonial. La modernidad de la experiencia del capitalismo se construyen sobre la base de la existencia de su otra cara, la cara oculta de la modernidad, que es la cara de la colonia, la cara de la esclavitud, la cara del imperialismo, que hace que aparezca una especie de lado luminoso de abundancia en el norte, en los centros metropolitanos, que no son producto de la actividad interna de esos territorios, sino que es de la apropiación desigual de la riqueza, del trabajo y de la llamada naturaleza de los territorios del sur. Entonces, este proceso de acumulación de riqueza, de conocimiento en el norte, no es un hecho interno al norte, sino que es una consecuencia de esta relación colonial desigual de tanto tiempo. Entonces, la deuda, si uno ve hoy buena parte del territorio europeo y lo compara con buena parte de muchos territorios en América Latina donde está operando la minería en gran escala, la devastación, etcétera, uno ve, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que los lugares donde hay el mayor nivel de consumo y la mayor abundancia, los ríos son cristalinos? Y en los lugares donde hay más pobreza, donde hay más carencia, donde hay más expulsión, más desigualdad, los ríos son un desastre. Y resulta que eso tiene su lógica. Los ríos limpios del norte son posibles porque los ríos del sur están contaminados. Entonces, tanto en términos monetarios como en términos ecológicos, una transformación tiene que pasar por los temas de la reparación histórica y los temas de la igualdad. Cuando se ve qué es lo que se plantea el Green New Deal del norte, tiene cosas extraordinariamente importantes porque logra articular en una forma muy rica la dimensión social con la dimensión ambiental del proyecto de cambio de la sociedad. Pero hay una pata coja, que es la pata que le falta de la colonialidad, de la conciencia histórica de la colonialidad y el reconocimiento de que no es posible un Green New Deal del norte si no se piensa en un Green New Deal global. Y eso significa transformaciones muy profundas en las relaciones norte-sur. Entonces, el pacto del sur se plantea como un pacto desde el sur, para el sur, pero en conciencia de los debates y las relaciones internacionales. Y una de las cosas que está planteada, obviamente, es un diálogo con el Green New Deal, para pensar, para tener capacidad de reflexionar críticamente con los compañeros del norte, para poder formular críticas a las limitaciones eurocéntricas y coloniales que siguen estando presentes en mucha de la autopercepción que se tiene desde el norte del mundo y tener la capacidad de avanzar hacia la posibilidad de un Green New Deal global. Muchas gracias, Edgardo.
Ahora pasamos con Miriam. Gracias. Sí, Edgardo ya mencionó, creo que muchas cosas importantes ahí. O sea, solamente tal vez especificar un poquito más cuál es el peligro de las diferentes propuestas de Green New Deal que circulan en el norte, porque hay diferentes variantes, una más británica, una más estadounidense, podríamos decir, que también están en diálogo, ¿no? Y es que se opere, o sea, se luche por una transición socioecológica, lo cual es un avance fundamental porque combina precisamente la justicia social con la justicia ecológica a lo interno, nuevamente a costa de unas regiones del mundo que son a donde se arrojan las externalidades de esta transformación. Podríamos decir que los estados de bienestar que han existido después de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 60, 70, sobre todo en ciertas partes del planeta, sobre todo en Europa y Estados Unidos, precisamente eran esto, eran escenarios de prosperidad que nos sirven de referente tanto en el norte como en el sur hasta el día de hoy, pero que no solamente se construyeron sobre la base de esta transferencia de recursos histórica, continua, desde el sur hacia el norte, sino también, por ejemplo, sobre precios de petróleo muy baratos en esta época, y podríamos decir que a costa de otros territorios que justamente en esta época también estaban, por ejemplo, luchando por su independencia, y que a través del paradigma de desarrollo para las personas que estuvieron en el último evento del Cojín fueron incorporados a una nueva distribución del trabajo norte-sur entre países disque subdesarrollados y países desarrollados, sin que haya realmente un chance en esta apropiación desigual continua de fuerza de trabajo y digamos, materia para alimentar los procesos de producción en el norte, haya un chance de realmente igualarse nunca en esta ilusión que era el desarrollo que copia el modelo del norte. Entonces, hoy en día sería muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de transición energética a energías renovables, considerar no solamente cuántas emisiones de CO2 tiene un panel solar en su vida útil, sino mirar todo el ciclo metabólico de este panel solar, o sea, de dónde viene la materia prima para construirlo, dónde se va a hacer la minería para que se necesita, y cómo van a ser las condiciones socioambientales en estos lugares. O podemos discutir toda la amplia temática del litio, por ejemplo, para esta transición que muchos proponen a automóviles eléctricos. Entonces ahí podemos ver muy rápidamente que un cambio del parque automotor global a vehículos eléctricos sería un desastre ambiental, quizás incluso mayor que permanecer con combustibles fósiles, ¿no? Porque es un inmensa requerimiento de materia prima. Por eso hay que pensar bien las propuestas y discutir, entrar en este diálogo, porque para, por ejemplo, llegar a la conclusión de que lo único que puede ser sustentable en términos de movilidad humana son modelos de transporte público y colectivo eléctricos, no individuales eléctricos, ¿ya? Y esto es solo a título de ejemplo para ver desde dónde y cómo queremos entablar nosotros también este diálogo con las propuestas de Green New Deal. O sea, yo diría, no somos ni una variante ni un eco de estas propuestas, porque esto, como les explicamos al inicio, surge realmente de debates y de procesos sociales genuinamente latinoamericanos y en diálogo con Asia, con América Latina, pero sí los consideramos hermanos de alguna manera, pero esta relación hay que construirla. O sea, si apostamos a una justicia social realmente global, a una justicia ambiental realmente global, como dice Edgardo, hay muchas cosas que tienen que cambiar profundamente y hay muy poca gente que tiene esto en la mira en el lado del norte. Muchas gracias, Miriam.
En este momento vamos a abrir la participación de la silla vacía de quienes quisieran participar y tenemos por el momento las 3 primeras intervenciones. Les recordamos a quienes van a participar en este momento que tienen 3 minutos para formular un comentario o hacer alguna pregunta. La primera persona es Cristian Cristian Paul Plazarte Muñoz. Permíteme, a ver. Ya no, así. Ya, muy buenas tardes. Bueno, primeramente quiero agradecer por esta invitación. Bueno, una prima mía que es socióloga ambiental, que en términos de esta materia me invitó por el mismo interés que tengo de que estamos en el colectivo de Mujeres de Frente, que es un colectivo feminista de aquí de Ecuador. Después de escuchar estas propuestas, yo no, sinceramente, no había tenido en consideración esto del Pacto Ecosocial del Sur. Me parece muy importante todas las propuestas que se pretenden socializar y de algún modo llevarse a la realidad para un cambio del mundo, porque evidentemente estamos frente a una crisis climática que el capital impera sobre la vida y va destruyendo progresivamente al humano y a la naturaleza. Mi pregunta más va aquí tal vez, ¿cómo poder materializar estas propuestas de una manera un poco más lúdica para los niños? Por ejemplo, en este caso trabajamos con niños que son del centro histórico, que son por madres que han sido arrestadas injustamente en la época después del feriado bancario del 98, 99. ¿Cómo trabajar desde esta perspectiva infantil para, de algún modo, concientizar este pacto ecosocial del sur, para fomentar, como decía, ¿no? Como decía un grande, que había que educar a los niños de la hora para no castigar al hombre, al adulto del mañana. Entonces, esa más bien sería mi pregunta: ¿cómo poder materializar o concientizar en términos de este pacto para poder generar otro tipo de concientización a futuro? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora damos la palabra a Esteban. Puedes habilitar tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Bueno, muchas gracias. Para mí es realmente muy informativo enterarme que existe este movimiento, el Pacto Ecosocial. Yo tengo 2 preguntas. La una se refiere básicamente a la transformación que se daría a través de priorizar la soberanía alimentaria a través, por ejemplo, de una nueva estructura de la política tributaria. Eso conduce definitivamente a que haya una tensión social en nuestros países. O sea, no todos vamos a estar contentos con eso. ¿Qué respuesta vamos a dar? Esa es la primera pregunta. La segunda se refiere a la renta básica universal. Cuando yo entiendo al menos como renta básica universal, una cantidad de dinero que me va a llegar a la cuenta o que tengo que yo ir a retirar del banco. Eso parte del hecho de que nosotros vamos a seguir manteniendo como medio de pago una moneda X. ¿No sería más inteligente? Momento, antes de dar la propuesta, las consecuencias del dinero que nosotros tenemos, que viene desde la época que se establecieron los bancos, desde que empezó a ver el dinero, empezó a ver el interés. Eso se dio una forma de crecimiento económico, que es en la que se basan las diferentes economías hasta ahora, con las consecuencias que nosotros tenemos.
Independientemente el tipo de economía que haya tenido, todos se han basado en un crecimiento económico basado en una tasa de interés. ¿Por qué nosotros no podríamos mejor reflexionar en otra forma de pago? En renunciar al dinero, en renunciar a... prácticamente en cambiar la forma de interrelacionarnos con las otras personas cuando intercambiamos. En mi apreciación, el problema básico que nosotros tenemos ahora es que la economía se basa en el interés y se basa en cuantificar a un país a través del Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta es que ¿vale la pena reflexionar sobre otra forma de dinero? Por ejemplo, el trueque. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Ahora damos la palabra a Edmundo. Gracias, compañeros. Una buena noche con todas y todos. Mi pregunta está más relacionada con el ámbito cultural, con el ámbito de las disposiciones culturales para el arraigo, para la penetración y finalmente para la permanencia de estas visiones y de estas propuestas en la sociedad. Nos habían dicho que, como se ha demostrado, los gobiernos progresistas en los últimos años, fracasaron no solo en sus proyectos, sino que también fracasaron en las elecciones. Y en ese efecto, no solo que han perdido el apoyo de buena parte de la gente que los apoyaba, sino que también se han fortalecido, digamos, esos imaginarios negativos contra todo aquello que se llama izquierda. Y necesariamente todas estas propuestas que nos han compartido muy amablemente pueden identificarse con los sectores de izquierda. Entonces, mi pregunta es si el pacto aborda en alguna de sus dimensiones la transformación cultural, el abordaje de estas disposiciones culturales, especialmente en los sectores sociales que, en conocimiento o no de sus posturas ideológicas, no comulgan necesariamente con la izquierda y le tienen además un rechazo, digamos, como lo mencionaba, no necesariamente consciente de lo que están rechazando, solamente basta con que se llame izquierda para cerrar la puerta y ya está, no entrar en el diálogo. Entonces, mi pregunta es esa: ¿existe alguna propuesta desde el pacto para abordar, para cambiar esas disposiciones de la cultura que podrían rechazar sin capacidad de diálogo estas propuestas? Muchas gracias, Edmundo. Con estas primeras intervenciones vamos a dar paso a nuestros invitados. Primero con Edgardo, siguiendo el mismo orden, Edgardo y luego Miriam. Edgardo tiene la palabra. 3 minutos. Sí, 3 minutos. 1 minuto para cada pregunta. En relación a lo que plantea Cristian, hay asuntos que son de entrada clara y fundamental, que pueden estar presentes en cuentos de niños, que pueden estar presentes en juegos infantiles, que son dimensiones más cercanas a su propia experiencia. Y acá tanto el tema ambiental, las relaciones con la naturaleza, la siembra de árboles, el cuidado y la reflexión a partir de ahí, cómo las dimensiones del cuidado y lo que significa la experiencia del cuidado son formas de ir socializando en un sentido que sea simultáneamente solidario y que sea de conciencia, reconocimiento de lo que llamamos naturaleza, no como objetos a ser utilizados, transformados
desechados, sino por el contrario, como parte del entorno de la vida, de seres de la vida. Entonces, creo que para no entrar en propuestas de ideologización prematura que termina siendo más bien contraproducente, estas entradas creo que son unas entradas que la experiencia demuestra que son perfectamente fáciles de ser comprendidas, asumidas, pensadas por niños de diversas edades. Sobre la renta básica universal. Cuando se plantea en el pacto la idea de la renta básica universal, se está fundamentalmente pretendiendo contribuir a abrir un debate. Abrir un debate sobre el hecho de que en las condiciones realmente existentes en el corto plazo, una parte importante de la población vive para pagar su vivienda, su transporte, básicamente su alimento, su salud, su ropa, con dinero. Entonces, el tiempo de una transformación que tenga que ver con alternativas al dinero, de las cuales también se habla en el pacto cuando se habla de otras monedas o cuando se habla de economías autosuficientes, cuando se habla de temas de seguridad alimentaria, porque una parte importante de la población produzca sus propios alimentos. Ahí se están abordando esos temas de alternativas a convertir todo en relación mercantil. Pero es importante que cuando pensemos en los procesos de transformación, pensemos en momentos diferentes en los cuales es siempre fundamental tener capacidad de respuesta en el muy corto plazo a las condiciones de carencia, de sufrimiento, de desigualdad, de exclusión de amplios sectores de la población. Entonces, la idea de estas transferencias no es un modelo cerrado, no es un modelo que se asuma que sea la forma de organización ideal de la sociedad, sino como una necesaria respuesta que podemos ver lo que significa en este momento de coronavirus. Se le está diciendo a la gente, quédese en su casa, no salga, y resulta que, como señaló Miriam, en América Latina, 75% de la población más o menos vive en eso que se llama la economía informal, donde no tiene regularidad en sus relaciones laborales, ni tiene mecanismos de seguridad social. Si se queda en su casa, simplemente se muere de hambre. Entonces, ¿cómo se compatibiliza, cómo se puede aceptar sociedades en las cuales hay esos extraordinarios niveles de desborde de riqueza, de concentración de riqueza, y que se puede decir simultáneamente que la sociedad no tiene recursos con los cuales satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de vestido, etcétera, de los sectores más excluidos? Se trata entonces no de un modelo de sociedad, se trata de una propuesta que tiene que ver con los procesos de transición hacia otras alternativas. Yo estoy de acuerdo contigo en que la lógica del capital es una lógica de mercantilización, y la mercantilización va avanzando paso a paso en todos los rincones de la vida, y el rechazo, el freno a la mercantilización es una condición necesaria para avanzar en la construcción de otra vida posible. Pero hay que preguntarse dónde son posibles hoy esas resistencias. Y creo que, como señaló Miriam, los ámbitos fundamentales en los cuales eso es posible es en el terreno de la construcción de autonomías, de autogobierno, de propiedad colectiva de la tierra, de capacidad de
que una proporción importante del consumo sea producido localmente, y eso es lo que iría produciendo esos procesos de desacoplamiento. El trueque es una condición de eso, una expresión de eso, en muchas experiencias de ese tipo, donde las relaciones entre productores del campo y consumidores de la ciudad no son simplemente de compra-venta monetaria, sino son otras relaciones de trueque, donde se cambia conocimiento por comida o diversas formas en que eso es posible. En todo esto, obviamente, la soberanía alimentaria es medular, porque sin alimentación no hay vida. Sin alimentación y sin acceso al agua, simplemente no hay vida. Entonces, las condiciones de soberanía y de control sobre el agua, sobre la producción de alimentos, son unas condiciones fundamentales que van, de alguna manera, desmercantilizando. Y esa desmercantilización es una dimensión fundamental de toda posibilidad de alternativa al capitalismo. En relación al ámbito cultural. Un minuto, Edgardo, por favor. Sí, obviamente esto es un terreno extraordinariamente complejo, porque el neoliberalismo ha tenido una extraordinaria capacidad de imponer su lógica de lo que ha sido denominado el individualismo posesivo. Una mirada del mundo de cada quien por su lado, una especie de lucha determinista de todos contra todos, y esa identificación del bienestar y de la satisfacción del cada quien en base al consumo. El cuestionamiento de esto y las alternativas a esto son obviamente muy cuesta arriba, porque eso está profundamente instalado en la conciencia colectiva de una elevada proporción de la humanidad. Cuando estamos hablando de cuestionamiento al desarrollo, por ejemplo, estamos hablando precisamente de cómo el desarrollo construyó unos imaginarios de lo que se supone que es lo deseable, y desandar ese camino para generar otras experiencias es obviamente extraordinariamente cuesta arriba. Y no puede ser sobre la base simplemente discursiva, requiere necesariamente de experiencias ricas donde se encuentre la posibilidad de una valoración mayor de las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con el entorno, que las relaciones mercantiles de la compraventa. Y eso obviamente es un proceso cultural lento, no es un proceso cultural que se pueda imponer, y algunas de las experiencias históricas de intentar imponer eso por la fuerza desde arriba han sido absolutamente desastrosas, como la experiencia del Khmer Rouge o la experiencia de la Revolución Cultural China. Muchas gracias, Edgardo. Ahora damos la palabra a Miriam. Muy bien. Sí, voy a ir en el mismo orden, empezando por la pregunta de Cristian. Bueno, no sé, yo puedo partir de mi experiencia como madre de un niño de 12 años ahora, y creo que educar a los niños en estos horizontes de transformación, por un lado, tiene que ver mucho con mostrarles las posibilidades que hay para que estos niños que viven en un mundo tan complejo, que crecen en un mundo tan catastrófico, la verdad, tengan esperanza, no pierdan la esperanza. Y no se trata, a mi modo de ver, de inculcarles valores, lo que muchas veces aflora en el Ecuador, ¿no? O sea, así martillarles, tienes que pensar así, sino mucho más un poco en el sentido de lo que ya dijo Edgardo, de hacerles parte de los procesos, de mostrarles, por ejemplo, otro tipo de relaciones de género, donde el cuidado es compartido entre todas y todos. Otro tipo de relaciones con la naturaleza, donde ellos pueden, qué sé yo, echarle mano a la huerta orgánica y ver cómo crece el producto, y esto les da cierta felicidad. O sea, que sea realmente una cuestión de vivencia, la solidaridad y esta cuestión de riqueza relacional, que nosotros también decimos, es un elemento al menos tan importante para la felicidad, que
una cierta abundancia material, ¿no? Que asegura las condiciones de reproducción. Entonces, eso sería lo que yo puedo decir, o sea, que los niños vean, sientan, puedan incorporar, puedan experimentar las transformaciones que nosotros proponemos y que no quede esto en el discurso, en la teoría, en el predicar, ¿no? Para Esteban, creo que Edgardo ya ha dicho bastante, o sea, yo solo quería decir que toda la propuesta de renta básica universal, de hecho a nivel global, es un proceso multi-experimental, podríamos decir. En varias partes del planeta se está experimentando con esto, a nivel de municipios, a nivel de barrios. En España ahora hay un afán más nacional, también en Suiza hay una moneda paralela que, en fin, y justamente quería vincular la cuestión de la renta básica con la posibilidad, y esto tiene lugar en algunos de estos experimentos, de pagar la renta básica en diferentes monedas. O sea, una parte en moneda local que solamente permita gastarse en producción local, por ejemplo, campesina. Otra parte en moneda nacional y otra parte en divisa que ya permite comprar productos internacionales. Entonces yo creo, o sea, estamos lejos de tener la respuesta en esto, pero creo que América Latina también es un campo que requiere entrar en esos procesos de experimentación, y yo estaría de acuerdo en que el trueque sin duda es parte de esos procesos de experimentación, y que, o sea, yo lo veo más complementario, porque el trueque se puede dar en ciertas condiciones, en ciertos contextos. De hecho, se está dando, por ejemplo, en Imbabura, donde viven los caranquis y los cayambis, lo están practicando tradicionalmente, incluso a una escala mayor, pero no para todos los contextos sería la solución, ¿no? Entonces, ahí estamos justamente mirando qué funciona, en qué condiciones mejor. Y para Edmundo, yo creo que sí, tú señalas una cuestión muy importante, y es el desprestigio de cualquier propuesta que venga con una banderita de izquierdas en América Latina en esa coyuntura post-progresista, porque lamentablemente se ha aplanado el terreno para que se pueda asociar muy fácilmente con el autoritarismo, con el centralismo, con la persecución a lo autónomo. Lamentablemente, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa reeditó ciertos aspectos del estalinismo histórico en este sentido, ¿no? De que el que manda tiene siempre la razón. Nosotros no, creo que combinamos muchas más aristas, o sea, no, el pacto ecosocial no es una propuesta de izquierda en este sentido, porque, por ejemplo, los movimientos indígenas o los movimientos feministas, las organizaciones feministas que forman parte de él, no tienen por qué adscribirse necesariamente a la izquierda ideológicamente, ¿no? Sino que justamente es un horizonte de transformación más amplio que sin duda tiene una arista o una dimensión de justicia social muy marcada. Pero yo diría que nosotros, o sea, las personas y las organizaciones que impulsamos este pacto, estamos en este debate. O sea, se trata de abrir un proceso de deliberación amplia que permita recuperar cierta hegemonía de una izquierda plural, de una izquierda que concibe la transformación más bien como un ecosistema de procesos y no como una sola ruta. Y creemos, esperamos que, o sea, hemos visto también en el lanzamiento que hicimos así por Claxo, lo que contó Edgardo al inicio, que de hecho suscita mucha esperanza desde todos los rincones del continente. Realmente nos escribían comentarios desde Sonora en México hasta Tierra del Fuego, unos colectivos de la más diversa índole, diciendo por fin un hito de esperanza en este mundo tan oscuro. Y solo señalar para terminar que en el pacto también hay una propuesta que apunta directamente más a esta transformación cultural, pero tengo que encontrar
perdón, el texto, que es la propuesta que se refiere a recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad. O sea, nosotros planteamos que vivimos en sociedades totalmente dominadas por los medios corporativos o por las redes sociales que son igualmente corporativas y que forman parte, a pesar de que nos llegan con esta cara de democráticas y podemos publicar todos y no sé qué, son parte de las corporaciones más poderosas y más monopólicas del mundo de hoy, como Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que recuperar espacios propios, autónomos de comunicación, también espacios culturales, precisamente para dar esta pelea, recuperar espacios públicos, la plaza, etcétera, y que en todos esos frentes tenemos que avanzar. Muchas gracias, Miriam, por su participación y respuesta. En este momento vamos a dar el paso a nuevas participaciones. Tenemos 3 nuevas participaciones. Vamos a comenzar con Rommel, seguiremos con Sofía y finalizaremos con Vivi. Rommel, tienes la palabra. Buenas tardes con todos. Más bien, digamos, mi pregunta venía dirigida un poco también a qué tanto presión también se puede tratar de pensar que el pacto ecosocial o cualquier otra plataforma también puede hacer incidencia, por ejemplo, ahora en elementos que no tienen cierta connotación desde la hegemonía que está establecida. Entonces, por ejemplo, me pongo a pensar, con esta crisis se va a dejar a un lado, por ejemplo, programas que protejan la naturaleza desde el financiamiento multilateral o desde otras plataformas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué tanto también es necesario en este momento replantear nuevas prioridades, si es así la palabra, ¿no? Porque, de cierta manera, si el hecho fundamental es que ahora hay cierta hegemonía y que ciertos elementos están siendo oprimidos por un poder hegemónico, ¿qué tanto es ahora de poder establecer nuevas prioridades? Que claro, como ustedes vengan bien desde el sur, pero que también incluyan actualmente a nuevas formas de este dinero que va a tocar recién nuevamente invertir, poderles dar una fortaleza en cuanto a plantear nuevas formas de hacer la vida en este momento. Gracias. Saludos, Miriam y Edgardo. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Sofía. Muchísimas gracias. Primero quería agradecer tanto a Miriam como a Edgardo por pues permitirnos hablar de este tema y de todo lo que propone el Pacto Ecosocial del Sur. Mi pregunta iba más relacionada con el Estado. Muchas de las propuestas del Pacto del Ecosocial dependen de políticas públicas sólidas para poder concretarse. Y quería saber si el pacto busca hacer una iniciativa que llegue al Estado desde la ciudadanía, si habría algún tipo de acercamiento con personajes políticos de los distintos estados que suscriben al pacto, o en el caso de Ecuador, incluso estamos en un año preelectoral, si es que hay alguna pretensión de plantearlo a los posibles candidatos. O cuál es la estrategia justamente para poder llegar al Estado o no, quizás la estrategia es no ir por el Estado, cuál sería la forma justamente de poder concretar todas las ideas y todas las propuestas que están en el pacto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Y finalmente la intervención de Vivi Jaramillo. Estás ya habilitada. Listo, perdón. ¿Se me escucha? Ya, perfecto. Sí, justo creo que tenía como que algo que va justo con lo que decía compañera, con Sofi. Bueno, yo pertenezco a un colectivo llamado Rebelión Extinción y como nuestra razón de ser, por decirlo así, es crear conciencia ambiental a través de activismo, a través de movilización y más que nada acciones disruptivas del tipo no violento. Entonces mi pregunta también va a base de lo que decía Sofi, de cómo un poco concretar estas acciones, pero más específicamente sobre el activismo.
Igual creo que esto se une con las otras ideas que hemos escuchado, como de cómo crear cambios culturales, de cómo recuperar espacios, pero creo que el activismo es una herramienta tan fuerte para o sea, crear un tipo de publicidad, por decirlo así, gratis, que es ir a la calle y tomar espacios, llegar al colectivo de las personas, o sea, el colectivo imaginario de las personas, y siempre teniendo en cuenta que estos son ejes muy, o sea, tomando en cuenta todos los ejes que está hablando el pacto ecosocial, creo que es algo tan importante para nosotros como organizaciones de colectivos muy diferentes, con muchas diferentes visiones sobre el ambiente, sobre justicia social. Me parece que el activismo es esencial. Entonces, mi pregunta para ustedes sería que ¿cuál es su visión del rol del activismo en cuanto a llevar este pacto al diálogo y a la realidad? Muchas gracias por tu pregunta, Vivi. Vamos a pasar en este momento nuevamente en 3 minutos que nuestros invitados puedan responder. Comenzamos con Edgardo. En relación a lo que plantea Rommel, creo que nos encontramos en una coyuntura donde esos temas están colocados en un primer plano, porque una de las cosas que quedó al desnudo con la pandemia es cómo se expresa en los sistemas de salud en todas partes del mundo los temas estos de la privatización, la desigualdad, las extremas diferencias entre una clínica privada, un consultorio público, etc. Y se ha colocado en la conciencia colectiva muy ampliamente la noción de que la salud es un derecho. Pensar en la salud como un derecho y no como una mercancía que la pueden comprar quienes tienen cómo y que no la pueden pagar a la suerte, es, desde el punto de vista de cambio cultural, un paso extraordinariamente importante, significativo. Hoy ese debate está colocado en términos muy, muy amplios. Inclusive uno puede ver algunos pronunciamientos y discursos y documentos del más rancio neoliberalismo, donde hay un explícito reconocimiento de que tiene que haber sistemas de salud público equitativos, similares para todo el mundo. En el caso del coronavirus en Irlanda, una de las primeras cosas que hizo el gobierno conservador irlandés fue declarar que todo el sistema de salud privado pasaba a estar subordinado bajo el control del sistema de salud público y que este sistema de salud público que incorporaba toda esta capacidad privada o pública tenía la responsabilidad de atender en forma gratuita a toda la gente que se presentase con problemas referidos al coronavirus. Eso, un año atrás, hubiese sido castrocomunismo de la peor especie. Y sin embargo, ¿ya?, ante un cambio que se produjo en la sociedad, un cambio inesperado, un cambio, bueno, de repente son posibles cambios culturales y lo que parecía imposible pasa a ser posible. Entonces, yo creo que aquí hay una dimensión muy, muy importante de las posibilidades de cambios en esa dirección. Lo que plantea Sofía toca uno de los temas más álgidos del debate político de la izquierda en América Latina, que es el tema del Estado. O sea, cómo aproximarse al Estado, ignorar al Estado, confrontar al Estado, apostar al Estado. Y esto es una cosa que, bueno, ha estado en el centro del debate político y sigue estando en una forma muy, muy clara. Durante los años del progresismo,
hubo una lógica estadocéntrica en que el Estado era una especie de centro que era simultáneamente la expresión de los intereses de toda la sociedad y era además el agente de la transformación de la sociedad, y todo lo demás, a pesar de lo que dijesen las constituciones, estaba subordinado a la lógica estatal, que es mirar a la sociedad desde el Estado y construir verdades y construir sentidos desde el Estado. Eso ya sabemos las consecuencias que tuvo. Obviamente ningún proyecto de transformación puede, después de estas experiencias, y la experiencia por supuesto del socialismo realmente existente, pensar en que apostar la canasta, los huevos a la misma canasta, la canasta del Estado, simplemente fue un camino sin salida que condujo al fracaso. Sin embargo, el Estado no es algo ajeno a la sociedad. Los recursos que tiene el Estado son recursos de la sociedad. Entonces, no hay razón alguna por la cual no haya pugnas por el control de la gestión pública, por el control de los recursos, por presionar, etc. ¿En qué condiciones están dados, por ejemplo, a nivel de gobierno regional o municipal, la posibilidad de que una organización que esté firmemente arraigada en determinados territorios pueda postular electoralmente para ocupar una parcela del espacio público estatal, para desde ahí tener mayores condiciones para seguir ampliando su lógica de participación, autonomía, etc.? Eso yo creo que es un error pretender que hay una regla general o una teoría general que nos dé la respuesta a eso. Yo creo que eso es contextual, depende de la fuerza que se tenga, depende de la capacidad de preservación, de exterioridad en relación al Estado, de la capacidad de permanecer con resguardos de la propia organización, sus activistas, su movimiento en relación al Estado, porque obviamente la experiencia del Estado actuando como aspiradora que se chupa todo y termina desmontando las autonomías está muy, muy presente. El tema del activismo y la valorización del activismo, yo creo que no hay mejor ejemplo reciente que la experiencia ecuatoriana en relación a lo que representó la movilización del Yasuní. Yo creo que la movilización del Yasuní, la organización de jóvenes en relación a la consulta, las extraordinarias campañas que se hicieron en las escuelas, etc., yo creo que eso significó una incorporación a la conciencia colectiva ecuatoriana de una cosa que generalmente desde las ciudades no se percibe. El reconocimiento de qué era lo que estaba en juego en el Yasuní, de la extraordinaria riqueza, valor de esa diversidad, de lo que significan los pueblos no contactados, etc. Eso se convirtió en conciencia ampliamente compartida, y eso no ocurrió porque los medios de comunicación o la televisión hablaran de eso, sino porque hubo activismo, porque se actuó en las calles. Y el activismo de calle es una condición indispensable para todo proyecto de transformación. Muchas gracias, Edgardo. Ahora damos la palabra a Miriam Lang. Muy bien. Bueno, es un poco triste hablar después de Edgardo porque ya dijo todo, ¿verdad? Entonces me queda complementar. Yo concuerdo que realmente estamos en un momento como de bifurcaciones, de cruces, o sea, en el que la normalidad del capitalismo globalizado ha sido estremecida por el coronavirus, y tenemos la opción de ser espectadores de cómo las cosas se van empeorando, cómo perdemos, por ejemplo, o sea, nos quitan nomás derechos laborales con una ley, como ha sucedido acá, ¿ya?
o podemos intentar movilizarnos de alguna manera para transformar esto en la ventana de oportunidad que al mismo tiempo es, porque tenemos hechos insólitos como el Fondo Monetario Internacional proponiendo a los gobiernos a introducir un impuesto al patrimonio y la riqueza, ¿no? Entonces, si no nos agarramos de estos hilos, intentamos construir fuerza social detrás de estas propuestas o las transformamos las propuestas mismas en el sentido que nosotros quisiéramos darles, estamos perdiendo una oportunidad. Respecto a lo que pregunta Sofía, agradezco mucho la pregunta porque nos faltó un poco concretar en este sentido. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta que el pacto es muy joven, o sea, realmente tiene apenas un mes, ni siquiera un mes ahora, ¿no? Entonces sería pedirle mucho que ya haya aterrizado en cuestiones muy concretas. Sin embargo, por ejemplo, podemos señalar, y se va a publicar en la web en estos días, que una asamblea legislativa, una Cámara de Diputados de una provincia de Argentina, de la provincia de Mendoza, ya declaró el pacto de interés legislativo para todas las leyes que van a emitir a partir de ahora, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una expresión de cómo repercute en ámbitos del poder legislativo de un Estado. Nosotros no descartamos para nada que puedan haber consultas populares, propuestas de ley, sobre todo también propuestas de ordenanzas municipales, o sea, de cuestiones legislativas que juegan en otras escalas y no solamente en la nacional, para poder concretar el pacto. Pero, como ya dijo Edgardo, creemos firmemente en que si no hay un contrapeso a la acción estatal en una sociedad organizada que logra articular sus voces públicamente, y esto es un poco la intención del pacto, que visibiliza un cambio en la hegemonía en la sociedad, que influye la relación de fuerzas, no va a ser posible que la política pública por sí sola implemente el pacto. En este sentido, me parece que el ejemplo de la campaña de Yasuni fue muy elocuente. Y esto también es lo que puedo decir a Vivi en respecto del activismo. O sea, yo siempre he sido activista toda la vida. Creo mucho en el activismo, creo que la apropiación del espacio público colectivamente para expresar voluntades, demandas, propuestas es fundamental. Sin embargo, me parece que estamos en un tiempo muy desafiante para estas formas clásicas de activismo, y esto tal vez también es, o sea, precisamente porque juntarse hoy en el espacio público en la calle se torna peligroso, ¿no? O sea, realmente en el Ecuador estamos lejos de haber salido del desafío que nos plantea el COVID. Me dijeron que hoy tan solo en Pichincha hubo 780 nuevos casos, tan solo en la provincia de Pichincha. Entonces, creo que no hay que subestimar este reto que nos plantea el COVID de transformar también nuestras formas de acción. Y finalmente, creo que también esto es un poco esta urgencia que sentimos las personas que impulsamos el pacto, ¿no? De cómo entonces, si no podemos salir a la calle, si no podemos hacer plantones, bloqueos, etcétera, ¿cómo articulamos nuestras voces? Muchas gracias, Miriam. Y bueno, en este momento vamos a pasar al último momento de este espacio de conversación y discusión, que va a ser el cierre. Y nuevamente les damos la palabra a nuestros invitados, y esta vez vamos a invertir el orden para que comience Miriam. Son 5 minutos para que planteen un cierre final. Tras lo cual, Alex también dará unas palabras finales de parte de la organización. Entonces, nuevamente, Miriam tiene la palabra. Bueno, gracias. Creo que, no sé, no voy a usar los 5 minutos. Me pareció, o sea, me parece muy interesante este espacio ya más ecuatoriano para discutir el pacto, y espero que en las próximas semanas a lo mejor se puedan articular interlocuciones en este sentido, tal vez más constantes, de gente que quiere realmente darle una expresión más de aquí, ¿no? A esta propuesta hasta ahora continental. También para pensar América Latina desde el Ecuador, pero también para responder a las políticas bastante catastróficas del gobierno de turno.
creo que tenemos una gran responsabilidad, la ciudadanía, las organizaciones ecuatorianas y sobre todo las generaciones más jóvenes como ustedes. Entonces, en ese sentido, me pareció muy rico intercambiar con ustedes y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias, Miriam. Ahora, Edgardo, por favor, sus palabras de cierre. Una de las cosas que yo señalé en la caracterización de la difícil situación en la cual nos encontramos es el tema de la ruptura generacional, que es bastante común encontrarse con que las formas de lucha, de organización, de confrontación, el lenguaje, los discursos, los imaginarios de generaciones anteriores encuentren poco eco en los sectores más jóvenes del activismo crítico contemporáneo y que para mucha gente de larga militancia, los discursos y las prácticas de mucha gente joven parezcan un poco exóticos y difíciles de entender, de comunicarse. Entonces, creo que lo que ustedes están haciendo, que puede tener como una de sus dimensiones esta construcción de puentes intergeneracionales que permita aprovechar las experiencias del pasado sin tener que cargar con el peso horrible de todas las barbaridades que a nombre de la emancipación y la izquierda se han cometido en el mundo. Permite miradas frescas, permite no desaprovechar la experiencia, pero tener también miradas frescas de mirar desde otra experiencia, desde otros lugares. Entonces creo que experiencias como las de ustedes, en particular a mí en el Ecuador, tengo un afecto muy especial por la experiencia del Yasuní, porque creo que son expresiones de otras formas de hacer política, de otras formas de relacionarse con el entorno, con la vida, con la gente, que es totalmente diferente a esas viejas concepciones de la militancia sometida, organizada, disciplinada. Entonces, esta apertura a estas otras formas abiertas, frescas, imaginativas de hacer política son fundamentales. El reto de recuperar el espacio público en condiciones donde nos tenemos que conformar con que lo público hoy es poderlo comunicar por Zoom, obviamente genera tremendos obstáculos, pero tenemos la esperanza de que la pandemia no sea eterna y que podamos regresar a la calle. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Finalmente, para finalizar, le doy la palabra a mi compañero Alex Samaniego, que dará unas palabras de cierre. Perfecto. De nuevo, muchas gracias, Fernando. Y para cerrar, quisiera utilizar algunas de las palabras expresadas por los invitados para un poco concluir con de lo que se trata el pacto. Muchas veces se mencionó que el pacto no son instrucciones, sino que son más propuestas interseccionales. Y Edgardo enfatizó mucho que estas no son propuestas hechas por académicos, no son hechas desde este tipo de altura en donde se da una persona que sabe de lo que está hablando por lo que estudió, sino que acá hay propuestas, por supuesto, de activistas, pero también hay de activistas, también hay de muchos sectores de la sociedad civil. El pacto está abierto, esto también mencionaron muchas veces, es decir, que es un texto inacabado, y de nuevo, utilizando las palabras de Edgardo, mencionó que el texto son pistas. Ante esto quiero decir que, según tengo entendido, la página del pacto, si ya no lo está haciendo, va a comenzar a aceptar cierto tipo de colaboraciones que pueden ser críticas o pueden ser nuevas propuestas y que después van a ser publicadas en esta misma página.
también lo que Miriam mencionó me parece a mí muy, muy refrescante, porque tiene esta repartición de responsabilidad entre sociedad civil y Estado, en donde el pacto no es una propuesta de una sociedad civil que se enfrenta al Estado, sino que es una forma de entenderlas como fuerzas mutuas, es decir, en donde pueden caminar hacia un mismo horizonte. Y bajo eso también el pacto, por eso por supuesto tiene propuestas políticas, pero también propuestas de sociedad. Es decir, no se da una sensación de que se está impulsando una captura del Estado desde un nuevo sector que ahora sí sabe lo que quiere hacer y ahora sí entiende cómo hacerlo, sino que es una transformación de toda la sociedad civil para un mejor futuro. Y tal vez lo que más me agrada de este pacto es que abarca vulnerabilidades. Y entonces tiene propuestas que toman en cuenta el género, que toman en cuenta la raza, que tomen en cuenta la clase. Y ante eso, por supuesto, es una propuesta que debe ser pulida, que puede mejorar muchísimo, pero yo creo que es un gran inicio, es un gran texto desde el cual se puede partir. Entonces, con esas palabras, quiero de nuevo agradecer a nuestros invitados y agradecer a todos los participantes, a todos los asistentes que tuvimos. Sin más, mencionarles que nos pueden seguir en nuestras páginas como el colectivo UIO. Continuamente estamos haciendo este tipo de eventos, pero también tenemos otro tipo de propuestas. Tenemos nuestra propuesta cultural, que una vez a la semana compartimos textos de literatura o películas o obras de teatro, llamada El Maullido de Cortázar. Y también tenemos el Megáfono Rojo, en donde escribimos sobre distintos casos de coyuntura política. Y entonces, de nuevo, les agradezco muchísimo, Miriam, Edgardo. Y al igual que mencionó Miriam, espero que podamos seguir colaborando. Entonces, muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Únicamente informarles que a la brevedad posible para quienes no pudieron acceder a este conversatorio, se va a procesar el video y se lo va a compartir en nuestras redes sociales, al igual que las personas que se inscribieron, se les va a mandar el link a sus correos con los cuales se inscribieron en este evento. Muchas gracias y tal vez solo únicamente cerrar diciendo uno de nuestros lemas de la organización y que el pacto creo que lo permite reflexionar de esta manera, y es que todas y todos somos la política, no permitamos que otros tomen decisiones por nosotros, depende de nosotros cambiar la vida de todos y todas. Así que muchas gracias nuevamente, gracias Miriam, gracias Edgardo, gracias Alex, nos estamos viendo y que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias.